Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar de nuevo unidos virtualmente. Vamos a poder reflexionar un poco en este momento sobre la palabra de Dios y lo que estamos viviendo también. Yo creo que son tiempos especiales y la palabra de Dios nos desafía siempre, cada vez que vamos a ella, a pensar, a actuar de la manera que Dios nos está pidiendo. Por eso creo que uno de los temas más importantes que están en el Nuevo Testamento, una de las doctrinas más importantes que se repite en casi todas las cartas y en los evangelios seguro, es la segunda venida de Cristo. Nosotros esperamos que Jesús vuelva por segunda vez. Y esta expectativa hace que el creyente viva de una manera diferente. Y eso es lo que nosotros queremos en este momento, ir a la palabra de Dios y ver. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Segunda carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, y vamos a ver el capítulo 2. Y dice así la palabra de Dios, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses, cuidado con perturbarse, ¿no? A causa de dos palabras muy interesantes con respecto al tema de la segunda venida del Señor, y es, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. No dejen que esto los perturbe, no dejen que esto los desacomode. Y en segundo lugar, los conturbe, es decir, produzca en ustedes un estado de agitación permanente. Ustedes saben lo que estamos viviendo, hermanos, y es algo que produce miedo, produce esta pandemia, produce mucho temor, mucha ansiedad. Hay muchas personas que se están preguntando, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Este es el fin? Hay hermanos que me escriben también y me preguntan, ¿será que este ya es el tiempo, el último tiempo? ¿Será que el Señor ya está por venir? Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y todo este tipo de preguntas surgen cuando vienen tiempos difíciles. Cuando estamos tranquilos no nos estamos preguntando esto. Pero cuando las cosas se ponen un poco difíciles empezamos a cuestionarnos. Y acá dice el apóstol Pablo, cuidado con turbarse, con ponerse en un estado de agitación constante. Y yo quiero decir en primer lugar que cada vez que la palabra de Dios habla sobre la segunda venida de Cristo, siempre tiene la motivación de animar a los creyentes. El libro de Apocalipsis es una carta pastoral, es una carta para dar ánimo. Si bien cuenta muchas de las cosas que van a pasar en los últimos tiempos, lo que el apóstol Juan está tratando de hacer es animar a los creyentes. Cada vez que Pablo escribe sobre el asunto, trata de animar. Por supuesto que es el día del Señor, es la segunda venida de Cristo, no es una primera venida como fue para ofrecer salvación, sino es el día de juicio. Por supuesto que son días difíciles. Pero para los creyentes, para los que han puesto su fe en Jesucristo, son días de mucho ánimo y de mucha esperanza. Y es un día de justicia también, donde Dios va a hacer justicia. Son los no creyentes, son los que no tienen esperanza en Dios, los que tienen que ponerse nerviosos de ese día, pero no los cristianos, no los creyentes. Por eso, cuando Pablo aquí va a hablar sobre la venida del Señor Jesucristo, y es la segunda venida, y además dice nuestra reunión con Él, cuando estemos con Él, Él dice cuidado con ponerse mal por esto, ni por espíritu. Hay muchas veces que surgen estos pseudo profetas, ya había en su momento estos pseudo profetas que decían que el Espíritu les había revelado que ya estaba el Señor Jesús ahí a la puerta, ni por palabra, una revelación de alguien que daba una palabra, ni siquiera por una carta como si fuera de Pablo o de los que estaban escribiendo, del equipo apostólico. Cartas falsas, obviamente, o interpretaciones falsas de lo que él estaba diciendo. Y entonces acá está corrigiendo esta idea que aparentemente ya estaba ahí en ese momento, que el Señor ya está llegando, ya está cerca, ya está, estamos en el día del Señor.
ya es la segunda venida. Él había escrito sobre este asunto en 1 Tesalonicenses, algunos pasajes, por ejemplo, el capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es una declaración, ¿no? De esperamos a Jesús de los cielos, esa es la segunda venida, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, es un mensaje de esperanza para los cristianos. Nos libra de esa ira venidera. Luego en el capítulo 4, versículo 15 al 18, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento. Vamos a estar con el Señor. Vamos a encontrarnos, vamos a unirnos con Él. Dice que vamos a ser arrebatados, los que estemos vivos, y vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes y vamos a estar siempre con Él. Otra vez, el tiempo de la venida del Señor, de la segunda venida, es un tiempo de esperanza para el creyente. Es un tiempo de descanso. No es para que tengamos miedo, no es para que se nos llene de ansiedad nuestro ser. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 1 y 2, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es un tiempo inesperado, ¿no? Esa es la imagen del ladrón en la noche. Es un tiempo que es repentino y aparece. Pero por supuesto que necesitamos entender eso en el mensaje general de la Escritura. Por un lado, va a ser algo repentino, pero por otro lado Pablo dice, cuidado con malinterpretarlo y con creer que ya estamos en ese momento. La Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Esta es una advertencia para todos nosotros, de que frente a las situaciones que nos tocan vivir, cuidado con perturbarnos, cuidado justamente como dice esta versión que me gusta, alarmarnos tan fácilmente. ¿Tenemos pruebas en la vida? Sí. ¿Tenemos dificultades? Sí. Pero no es esta expectativa del creyente algo por lo cual él deba alarmarse, nosotros debamos alarmarnos. De hecho, dice el apóstol Pablo que tienen que pasar algunas cosas antes que el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces acá hay dos cosas que dice el apóstol Pablo que tienen que pasar antes que el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Lo primero que tiene que pasar es la apostasía. Venga la apostasía. Y en segundo lugar, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas son dos cosas que están profetizadas en la palabra de Dios que tienen que pasar antes que el Señor Jesús regrese por segunda vez. Lo primero, la apostasía es una rebelión general. Es una rebelión justamente de la humanidad hacia Dios. Y esto tiene que pasar. Nosotros en la primera venida de Cristo lo vimos en la historia. Hubo un gobernante del norte de Israel, en Siria, Antíoco Epífanes, que produjo una gran apostasía. Y él invadió Jerusalén, atacó Jerusalén, tomó Jerusalén,
Luego fue al templo y ofreció un animal inmundo, un cerdo, a Zeus, al dios griego, y eso obviamente provocó toda una rebelión dentro del pueblo judío que terminó con la revuelta de los macabeos, como se conoce en la historia. Esto fue una apostasía, una rebelión abierta contra Dios. Y Jesús, cuando habla en Mateo 24 del asunto, dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y el que le entienda es algo similar, es porque estamos cerca ya de eso. Así que, como dice, otra vez leemos el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hijo de perdición, este hombre de pecado, es alguien que se revela al final de los tiempos. El apóstol Juan ya dijo en 1 de Juan capítulo 2 que ya es el último tiempo porque sabemos que viene el anticristo. Y ha habido ya muchos anticristos, así que a lo largo de la historia hemos tenido personas que se han rebelado contra Dios. Pero este personaje, y todo lo que dice acá indica que va a ser una persona, podríamos llamarle el anticristo, propiamente dicho, va a ser alguien que se opone a Dios y se levanta contra todo lo que sea objeto de adoración, y él mismo solo acepta la adoración. Esta apostasía va a producir o va a permitir que este personaje, que en Daniel es llamado el príncipe que ha de venir, o el cuerno pequeño también ahí, surja y surja como un líder mundial. Este anticristo, este hombre de pecado, literalmente lo que dice acá Tesalonicenses es un hombre de anomia. Anomia es sin ley. No es que él se oponga a la ley, eso sería antinomia, sino que es alguien que no reconoce la ley de Dios. Por eso es que se llama también el hombre de anarquía en algunas traducciones. Este ser, este personaje, según vemos más adelante en Tesalonicenses, no es Satanás, pero sí obviamente está impulsado por Satanás. Por eso es propiamente una imitación malévola de Cristo, es el anticristo. Y Pablo ya en ese momento había estado enseñando sobre este asunto a los tesalonicenses. Él había estado poco tiempo ahí en Tesalónica, pero había estado el tiempo suficiente para enseñarle sobre este personaje. Por eso le dice, ¿no se acuerdan que yo, cuando estaba con ustedes, les decía esto? Entonces, ¿qué es esta apostasía según la enseñanza bíblica? Bueno, 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4 y 2 Timoteo 3 también. Pablo da información. En primer lugar, dice que va a ser en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. 1 Timoteo 4:1. Dice que esta apostasía se va a producir porque las personas, los hombres, van a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Abundarán estas doctrinas de demonios. Y la descripción que hace 2 Timoteo capítulo 3 son personas, 3:1 al 5. Estos apóstatas van a ser personas que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Personas que han rechazado a Dios en su vida, personas que viven de una manera injusta e inmoral. Esto es lo que dice de estas personas. Algunos de esos quizá estén en nuestras iglesias, van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de la misma. Fíjense si no es algo que estamos viendo en este tiempo. Me viene a la mente cuando veo esto lo que dice también Mateo 24, el Señor Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Son tiempos difíciles, van a ser tiempos especialmente difíciles, y entonces eso va a preparar esa apostasía, la preparación de este hombre de pecado. Lo que dice luego la palabra de Dios es muy interesante, porque ¿qué es lo que impide que este hombre
de pecado, este hijo de perdición, que es una expresión que se le aplica a Judas también, el hijo de perdición, se manifieste. Miren lo que dice el versículo 6 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El apóstol Pablo dice, hay algo que lo está deteniendo, hay algo que lo está impidiendo que este anticristo se manifieste. Y ustedes saben quiénes son, quién es. Ustedes saben quién es el que lo detiene, dice. Ellos sabían, nosotros no sabemos. Y lamentablemente no lo aclaró acá, así que no sabemos quién es lo que lo detiene. Al principio en el versículo 6 dice, ustedes saben lo que lo detiene, hablando de algo como si fuera una institución, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiere decir que hay algo que está deteniéndolo de acuerdo al propósito de Dios, obrando para que cuando sea el tiempo que Dios ha determinado, este ser se manifiesta y entonces el Señor Jesús vuelva y lo destruya. Pero dice algo muy interesante, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, desde la época de Pablo ya estaba funcionando esa actividad espiritual demoníaca entre los hombres, este misterio de la anomia, de la iniquidad, de los sin ley, de los que no reconocen la ley de Dios. Por eso a veces yo escucho y dicen, sí, quizás detrás de esta pandemia hay algo ahí oculto, hay algo raro. No hay duda, hermanos, que está pasando esto. No hay duda, según la palabra de Dios, que hay fuerzas espirituales demoníacas obrando detrás. Detrás de lo que está pasando en la actualidad hay un factor humano, pero también hay un factor demoníaco. Y también hay un factor espiritual, divino, de Dios obrando. Porque la razón por la que este ser o este misterio de iniquidad no ha llegado a su máxima expresión es porque en el presente hay quien lo detiene. Y luego dice, terminado el versículo 7, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esta forma de expresarse habla de algo personal también, es alguien que está deteniéndolo. Ha habido muchas teorías a lo largo de la historia de quién es el que lo detiene. Hay dos que son quizás las más famosas o las más fuertes. Una dice que es la ley, el gobierno humano, el concepto de gobierno civil. Justamente como esto es a ley, anomia, entonces el hecho de que existan leyes en los gobiernos impide que este hombre de pecado, que este anticristo se manifieste. Por supuesto que hemos visto muchos gobiernos donde Satanás realmente gobierna a su gusto. Y la otra teoría que me parece mucho más consistente con la palabra de Dios es que el que lo detiene es alguien que es más poderoso que Satanás y es el Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo que reside de manera permanente en cada creyente. Entonces, esa residencia permanente en los creyentes que conforman la iglesia del Señor es lo que detiene. Así que voy a decir que es, o creo que es el Espíritu Santo a través de la iglesia el que detiene esta manifestación. Recuerde que Pablo, cuando se expresa sobre la iglesia, en Timoteo dice que es columna y baluarte de la verdad. Y esa es la tarea que tiene la iglesia, reflejar la imagen de Dios al mundo, poder proclamar el reino de Dios. Cada vez que nosotros vivimos de acuerdo a los principios del reino, nosotros estamos siendo embajadores de este reino de Dios en este mundo que está siendo dominado por las tinieblas. Pero la luz del Evangelio avanza a través de la iglesia. Y tiene que ser quitada la iglesia para que justamente este personaje se manifieste. El Espíritu Santo va a seguir presente,
pero ya no va a seguir residente de manera permanente una vez que la iglesia no esté. Por eso yo creo que primero tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia verdadera, cada nacido de nuevo, tiene que ser arrebatado por el Señor, y entonces, al estar ausente de manera permanente el Espíritu Santo residiendo en la iglesia, eso va a permitir que este hombre de pecado se manifieste. Y eso va a ser en el tiempo de la tribulación, previo a la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. El hecho de que el apóstol Pablo diga que nos libra de la ira venidera también nos hace pensar eso, que nosotros no vamos a estar, los creyentes verdaderos, en este lugar. Dice más la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, hemos visto que hay ciertas cosas que tienen que pasar antes que Jesús vuelva por segunda vez. Va a ser el arrebatamiento de la iglesia, va a venir la apostasía, se va a revelar el hombre de pecado, va a ser justamente porque ha sido quitado el que lo detiene a este hombre de perdición, y entonces luego va a venir el Señor Jesús por segunda vez. Y acá lo que tenemos es el efecto en los no creyentes. El efecto en los no creyentes. Dice que este hombre de perdición va a venir con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y hemos leído recién también en el versículo 9 que va a hacer milagros y señales, ¿sí? Prodigios. Quiere decir que los milagros en sí no confirman que algo sea de Dios, porque este ser también va a hacer milagros. Y la gente va a decir, wow, qué poderoso, pero va a ser con engaños. Va a ser con engaños, y los que no conocen al Señor Jesucristo justamente van a ser engañados. Dios ha permitido esto. Dios dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios va a permitir eso porque el corazón de estas personas han rechazado al Creador. Y esto creo que es una advertencia para todos los que todos los que estamos aquí escuchando este mensaje. Todos nosotros tenemos que prestar atención cómo está nuestro corazón delante de Dios. No se puede rechazar indeterminadamente al Señor. Llega un momento donde nuestro corazón está tan endurecido que no podemos discernir el engaño. Llega un momento donde nuestro corazón está tan lejos del Señor que vamos a caer víctimas de todos estos espíritus engañosos. Dice la Nueva Traducción Viviente, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Y entonces serán condenados por deleitarse en la maldad, en lugar de creer en la verdad. Esta es una de las artimañas del enemigo, cegar el entendimiento. Por eso es muy importante, como dice la palabra de Dios en Hebreos 4:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Y si tu corazón está lejos del Señor, si sos consciente de eso, hoy es el momento para que vuelvas al Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si no estás seguro de tu salvación, si no estás seguro de que Jesús es tu Salvador y tu Señor, yo te invito a que en este momento puedas ir a Dios en oración y pedirle que te perdone los pecados e invitar a Jesús a que entre en tu vida y sea tu Salvador y tu Señor. No dejes pasar más tiempo. No endurezcas tu corazón.
cuando el Señor está hablando. Hay una expectativa de destrucción para aquellos que rechazan la salvación ofrecida en Cristo. Todo lo contrario con los que son creyentes. Mire el versículo 13. Pero, y entonces hay un contraste, pero, qué diferente. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La exclamación de Pablo por los tesalonicenses, por los creyentes en Tesalónica es: estamos agradecidos a Dios por ustedes, porque ustedes tienen salvación. Y acá dice la palabra de Dios justamente los dos elementos, el elemento divino y el elemento humano. Dice el versículo 13 que Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos transforma, nos cambia de adentro hacia afuera, nos regenera. Esa es una obra de Dios. Y después dice, y por la fe en la verdad. Y esa es la respuesta nuestra confianza, la fe en el Señor, la fe en esa verdad que es Jesús, que nos salva. Y estamos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la consecuencia, ¿no? O lo que se espera en el día del Señor para los que son salvos. Por eso es que el apóstol termina, y yo quiero terminar con él también, diciendo, versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, ante la realidad de la inminencia de la segunda venida de Cristo, ante la realidad de la tarea que tenemos que hacer hasta que Él vuelva, hay dos cosas que el apóstol nos pide. Número uno, estén firmes. Tenemos que estar firmes. Vamos a estar firmes en lo que creemos. No nos vamos a dejar mover, no nos vamos a dejar generar ansiedad, generar temor. No vamos a permitir que esas cosas llenen nuestro corazón. Y en segundo lugar, vamos a retener la enseñanza de la palabra de Dios. Hay mucho hoy en las redes sociales, en el internet, hay muchos pseudo profetas que están diciendo muchas cosas, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en prestar atención. Así que vamos a retener eso que tenemos y vamos a animarnos, ¿no? Como termina diciendo aquí el apóstol Pablo, que ese Señor, ese Dios poderoso, el cual nos amó, y este es un mensaje muy fuerte, Dios nos ama y nos da una consolación que es eterna y también una buena esperanza por su gracia. Él sea quien conforte nuestros corazones. Podamos recibir en este día esa obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, recibiendo ánimo, fortaleza y esa confirmación en su palabra para animarnos a hacer y a proclamar lo que hemos sido llamados como hijos de Dios, a proclamar que es el reino de Dios y ser esos ciudadanos de reino valientes para Él. Como una hermana que estuvimos escuchando el testimonio hace unas semanas, que está enfrentando una enfermedad terminal. Y ella, porque tiene Cristo, dice, hay dos resultados posibles y los dos son buenos. Que Dios haga un milagro y traiga sanidad a mi cuerpo, o que Él me lleve para estar con Él. Los dos resultados son buenos. Estar con el Señor o estar aquí mostrando, siendo una muestra de la maravilla del Señor. Termino con esta letra de esta canción que me encanta, voy a traducírsela porque está en inglés. Se llama While I'm Waiting, mientras espero, y la escribió John Waller y dice, estoy esperando en ti, Señor, y tengo esperanza, a pesar de que es doloroso, pero con paciencia voy a esperar.
Voy a seguir adelante, audaz y confiado, dando cada paso en obediencia. Mientras espero, yo te serviré. Mientras espero, yo te adoraré. Mientras espero, no desmayaré. Correré la carrera incluso mientras espero. Y luego dice, estoy esperando en ti y estoy en paz. Aunque no es fácil, sin embargo, fielmente voy a esperar. Sí, voy a esperar. Te voy a servir mientras espero. Te voy a adorar mientras espero. Vamos a adorar al Señor. Agradecemos juntos, por favor, en este momento. Tome ese momento para orar al Señor. Ahora, que pueda recibir esa paz de Él y esa fortaleza que solo viene de Él. Padre, gracias. Gracias porque nos estás hablando y nos estás animando. Y tus palabras, Señor, para tus hijos son palabras de consuelo, de fortaleza, de paz, de ánimo. Señor, gracias porque es tu Espíritu Santo el que está confortando nuestros corazones en este momento. Y quiero dejarnos, Señor, a cada uno en tus manos. Ayúdanos a ser valientes para ti, a vivir con expectativas, a vivir con esperanza, a vivir sin temor, sin miedo, sin ansiedad, porque esperamos a Jesús, al vencedor. Por eso, Señor, yo sé que lo mejor está por venir para cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti. Que esto pueda ser una realidad en este tiempo. Te doy la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga al pensar en estas cosas. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal o si querés ver más videos de nosotros, acá tenés la última prédica del domingo pasado y acá otros videos que pueden interesarte. Gracias por estar con nosotros y recordá, seguimos siendo iglesia.